Buenos días, bienvenidos y bienvenidas a esta nueva transmisión del Espectador. Hoy desde Cali, en el marco de la COP16 de biodiversidad, la cumbre de diversidad biológica más importante del mundo, y en ruta a la COP aprovechamos el marco de esta conferencia para hablar sobre la megadiversidad que tenemos en Colombia y en el mundo, pero que está en aprietos. Y para esta conversación tenemos una serie de invitados e invitadas que tienen mucho conocimiento de este tema y que nos van a ayudar a responder a una pregunta que se está haciendo por estos días en Cali con mucha insistencia, y es cómo podemos hacer para conservar de manera adecuada esa diversidad. Entonces, dándole paso a a los invitados y a las invitadas, nos acompaña María Andrea Rueda, coordinadora del proyecto GSF de Visión Amazonía de FAO Colombia. María Andrea. Hola, buenos días. Muchas gracias por invitarnos a esta conversación. Gracias por aceptarla. También está con nosotros Alberto Mengini, jefe de cooperación de la Unión Europea. Alberto, bienvenido. Muchas gracias, un gusto estar con ustedes. Jenny Cueto Gómez, directora de la Territorial Amazonía de Parques Nacionales Naturales. Jenny, gracias por aceptar esta invitación. Buenos días a todos, muchas gracias. Y también está con nosotros Andrés Zuluaga, director de conservación de TNC Colombia. Buenos días, gracias por la invitación y un placer compartir con ustedes hoy. Bueno, no, para entrar de una al tema que nos convoca en este foro, hace unos días también en el marco de la COP, Parques Cómo Vamos publicó su informe de este año del estado de los parques nacionales naturales, esos tesoros que tenemos en el país, pero revelaba una cifra inquietante que nos permite entrar al problema de cómo estamos perdiendo la biodiversidad en Colombia y en el mundo. Hablaba, por ejemplo, que en las últimas décadas se han perdido 125.700 hectáreas solo al interior de los parques nacionales. Resaltaban también cómo la joya de la corona de los colombianos en Chiribiquete, en ese mismo lapso de tiempo se habían deforestado más de 6.000 hectáreas. Entonces, yo quería, por ejemplo, empezar contigo, María Andrea, para hablar de esos retos que tenemos, no solo en los parques nacionales, estará como una excusa para hablar de ese tema, sino de Colombia, y de cómo estamos perdiendo la diversidad, como desde el trabajo que ustedes vienen haciendo en GFC, Visión Amazonía de FAO Colombia, ¿cuáles son esos motores de pérdida de biodiversidad que han identificado en la organización? Bueno, el proyecto GCF se enfoca en el bioma amazónico. Es importante resaltar que este proyecto se ejecuta por recursos por cumplimiento de metas de reducción de emisiones por reducción de la deforestación en los años 2015 y 2016. Según el reporte de la cifra de deforestación de este año, se redujo en 36% la deforestación. Quiere decir que vamos por un camino que es muy difícil, que está lleno de retos, pero por buen camino. En el bioma amazónico se mantienen 22 núcleos activos de deforestación, que son las zonas que han venido concentrando la alta deforestación. Y el proyecto lo que busca es reducir la deforestación en una transición, que es una apuesta muy, muy ambiciosa, para poder desarrollar actividades sostenibles con las comunidades que habitan estas zonas y poder trancar esa frontera agropecuaria que está ocasionando la deforestación. De acuerdo con el Sistema de Monitoreo de Bosques y Carbono del IDEAM, la mayor causa de deforestación en estas zonas se debe a acaparamiento de tierras para desarrollar actividades de ganadería extensiva, la infraestructura no planificada y el uso ilegal de la madera. Entonces, el proyecto lo que está haciendo es trabajando en este momento con las comunidades campesinas para brindar las oportunidades, primero, de mejorar la calidad de vida de estas comunidades, porque son comunidades que no tienen acceso a agua, ni a energía, ni tienen una estabilidad económica. Y es muy importante que ellos puedan tener oportunidades para que precisamente se pueda contener este proceso de deforestación. Ese es el alcance del proyecto en este momento. De esta manera esperamos poder contribuir en estos núcleos y en la transición de núcleos de desarrollo forestal y de la biodiversidad. Quiere decir que con los campesinos queremos poder aprovechar lo que nos provee el bosque, bien sea madera o no maderables, porque hay muchos
insumos técnicos que todavía se requieren fortalecer en el territorio para poder hacer uso de la madera. Buenísimo, María Andrea. Ahí mencionaba dos temas que son claves. Por un lado, la deforestación como uno de esos motores claves de la pérdida de biodiversidad en Colombia y en el mundo, y para más adelante el tema de las comunidades locales, en este caso de los campesinos. Pero antes de hablar de esos temas, Alberto, ustedes, digamos, desde la cooperación internacional, obviamente les llama mucho la atención lo que suceda con la deforestación, pero ¿a qué otros fenómenos también le siguen la pista desde la Unión Europea aquí en Colombia? Pues yo creo que en Colombia, más que en otros lugares del mundo, hay que reconocer que los fenómenos de deforestación, pero en general la pérdida de biodiversidad y todo lo que afecta los ecosistemas va muy vinculado a unas dinámicas sociales y económicas, y en particular a las dinámicas del conflicto. Si uno mira el mapa de Colombia y ve las zonas donde es más la presión sobre los recursos naturales, entonces la deforestación, la minería ilegal, etcétera, el acaparramiento de tierras, pues estos mapas, digamos, de puntos de alerta coinciden de forma muy clara también con las zonas donde mayor es la intensidad del conflicto. Y evidentemente hay temas que son comunes, como el tema de la tenencia de la tierra, de la reforma rural y muchos otros temas. Pero en general lo que a nosotros nos interesa mucho destacar en una experiencia que llevamos de más de 2 décadas de apoyar el proceso de paz es que de verdad creemos que no se puede mirar a las dinámicas de la conservación y de la naturaleza sin considerar también las dinámicas del conflicto. Y las soluciones pasan también por soluciones que abarcan los dos temas, donde hay conservación, donde hay el compromiso, un pacto social de la comunidad para conservar, es también donde hay mayor probabilidad de que la paz pueda ser duradera. Entonces, pues nosotros hemos madurado esta visión a lo largo de los años de que tenemos que apoyar paz y naturaleza de una forma combinada. Un tema que quisiera mencionar es que es importante incluso pensar que esto no es solamente un tema de cooperación. Es un tema de coherencia incluso entre lo que hacemos con la cooperación, pero también lo que se puede impulsar con el diálogo político y con las políticas comerciales. Entonces, de nada vale tener proyectos de cooperación que luchan contra la deforestación o que apoyan fenómenos o procesos de restauración, de conservación, si después no somos consecuentes y si no aplicamos políticas comerciales, como por ejemplo la que aplica la Unión Europea, de no importar productos que causan deforestación o de no cuidar de la legalidad de la madera o, por ejemplo, respecto a los minerales, empezando por el oro, pero no solamente. Entonces, ahí es importante que esto se abarque de una forma un poquito más holística. No es solamente la responsabilidad de las comunidades, no es solamente la responsabilidad de la cooperación, de los gobiernos, del sector privado, es responsabilidad de todos. Claro que sí, Alberto. Y Jenny, aprovechando la experiencia que usted tiene en la dirección de los parques nacionales naturales, justamente de la Amazonía, pues son los parques nacionales que justamente mayor cantidad de deforestación reportan en esta última década, pero como lo decía Alberto también, es quizás una de las regiones donde mayor conflictividad, donde mayor presencia de grupos armados hay también.
¿qué retos, además de estos, tienen ustedes hoy en los parques nacionales de Colombia y de la Amazonía? Sí, digamos, frente al tema de las presiones y digamos que las situaciones de deforestación que se presentan en las áreas protegidas, que efectivamente están asociadas a zonas de alta conflictividad, zonas de expansión de la frontera agrícola y zonas de colonización histórica también, con dinámicas además extractivas de bonanza, o bueno, de lo que llamaran las bonanzas, pero que fueron, pues digamos, como estas economías más bien ilegales a partir de la extracción de ciertos recursos, o en el caso de la coca, pues del aprovechamiento pues de esta planta con fines no lícitos. Y eso fue, digamos, como lo que ha dinamizado toda esta región y toda la parte del norte amazónico, donde está concentrado principalmente la deforestación, pues viene como de esta tradición. Y un poco los retos desde parques nacionales han sido justamente cómo se generan primero entender cómo han sido estas dinámicas de ocupación de estos territorios, porque cada una de estas dinámicas también permite identificar cómo es el abordaje con las comunidades con las que nos relacionamos. Eso creo que es un punto muy importante porque, digamos, si se entienden las situaciones sociales que han llevado justamente y las causas que han generado también estas situaciones de ocupación y deforestación del territorio, se puede hacer una intervención un poco más integral. En ese sentido, digamos, desde Parques hemos hecho un avance muy grande en poder tanto conocer y entender estas dinámicas, como que la relación con las comunidades locales sea sobre la base de concertación y de, digamos, construir conjuntamente cuáles son las rutas de la solución de los conflictos socioambientales. Digamos, los conflictos socioambientales, no vernos como el uno y el otro allá distantes y cómo, digamos, se genera una tensión por una situación en el territorio, sino cómo podemos entender cuáles son las situaciones que generan esas conflictividades, y sobre la base de eso poder construir acuerdos. Sobre eso se están trabajando unas rutas muy importantes de acuerdo con las comunidades locales, sobre el tema, por ejemplo, de identificar la vulnerabilidad del campesinado en estas zonas, o de identificar también otras dinámicas y otros actores sobre el territorio, y sobre eso hacer acuerdos. Hemos trabajado en acuerdos de restauración, en temas también de rutas de reubicación o relocalización de las familias, porque muchas también identifican o manifiestan su voluntad de decir: reconocemos que en estos territorios no tenemos ni las garantías en términos de la tenencia, ni las condiciones favorables para una práctica agrícola que es la que por vocación tienen estas comunidades. Entonces muchas sí tienen, digamos, la disposición de ser reubicadas en otras partes. Entonces se implementa una ruta, digamos, que intenta ser integral para poder abordar estas conflictividades y, pues, de hecho, las situaciones de fondo que están generando la deforestación. Buenísimo, Jenny. Y Andrés, ustedes desde TNC obviamente trabajan en la Amazonía, pero también en otras regiones del país, en la Orinoquía, pues ahí muy cerca. Y ya hemos visto cómo las preocupaciones, los fenómenos que generan inquietudes en la conservación que hay en la Amazonía, pero aprovechando este trabajo que ustedes hacen en otras regiones desde TNC, ¿qué otros retos han identificado para la conservación de los ecosistemas y la fauna, la flora del país? Bueno, gracias. Creo que a nivel nacional hay conciencia sobre lo grave que es perder los bosques. Entonces, digamos que, como bien lo han mencionado los colegas, hay un foco muy grande en los bosques. Sin embargo, pues Colombia es uno de los países más biodiversos del mundo, entre ellos en los ecosistemas. La diversidad de ecosistemas es gigantesca y quizás tiene menos atención otros ecosistemas. Bueno, tal vez los páramos, pues porque depende el agua de las principales ciudades, pero quizás falta también darle mucha más relevancia. Las sabanas naturales, tenemos un problema muy serio con pérdida de humedales. Entonces, la pérdida que tuvimos, la cuenca que más transformamos fue la macrocuenca Magdalena-Cauca, donde nos queda, digamos, en el país en general, incluyendo otras áreas, como menos del 5% de bosques secos remanentes. Entonces, creo que es importante resaltar
en términos de pérdida de biodiversidad, toda la transformación de otros ecosistemas. O sea que la pérdida de biodiversidad no solo está asociada con deforestación, está asociada con, no sé, preparación de tierras para agricultura que son humedales y que terminan transformados, o sabanas naturales que están siendo quemadas con mucha frecuencia en la Orinoquia, que inclusive traen problemas de salud pública para otras ciudades. Y fíjense que esto ha existido siempre. Y esa conciencia empieza a ser más fuerte cuando, por ejemplo, en Bogotá empiezan a quemarse los cerros. La Amazonia se quema cada año para seguir deforestando y quizás por eso cuando ocurren tan cerca de los centros más poblados hay una conciencia de, uy, miércoles, algo está pasando con los fuegos o lo que nos está pasando con el agua. Entonces, por ejemplo, en la Orinoquia, con estas estrategias también de conservación que nosotros tenemos, fíjense ustedes que en algunas épocas del año, sectores de Bogotá, los colegios tienen que cerrar por la calidad del aire, y no es solo por la cantidad de automóviles o buses que hay, sino también por las quemas de las sabanas naturales en la Orinoquia nuestra o en la Orinoquia o en los llanos venezolanos. Entonces es como para resaltar la importancia de otros ecosistemas, que la pérdida de esa biodiversidad está asociada con otras dinámicas que van más allá de la deforestación. Claro, Andrés, clave también, sí, ampliar la perspectiva porque evidentemente hay mucho interés sobre la Amazonía y pues no es para menos, pero importante ver cómo otros fenómenos que suceden en otras regiones pues terminan impactando la vida en esos grandes centros poblados. Y ahora, en la respuesta de cada uno de ustedes, siempre estaba presente las comunidades con las que se trabajan, esos otros aliados que se requieren para que el trabajo que se hace termine teniendo un impacto. Y esta vez voy a empezar con Alberto, porque mencionaba las leyes que, por ejemplo, la Unión Europea promueve en casos como evitar que se exporten o que lleguen productos que vengan de áreas deforestadas. Entonces, para empezar también a articular, digamos, todos los retos de los que se habla, pero también todo el trabajo que ustedes hacen, cómo implica, por ejemplo, actores tan lejanos, por ejemplo, en este caso, como la misma Unión Europea. Entonces, Alberto, si nos puede contar un poco más de estas leyes, pero también de los retos que podrían tener países como Colombia para cumplir con estos marcos. Sí, en primer lugar creo que sea muy importante de hablar de este tema en el marco de la COP16, porque como Unión Europea nos hemos dado una serie de metas y de reglas que nosotros llamamos el Pacto Verde Europeo, y el Pacto Verde Europeo es una estrategia pues muy amplia, muy ambiciosa, pero que va en primer lugar dirigida a lo que nosotros nos ponemos como metas internamente para descarbonizar la economía y proteger la biodiversidad. Entonces eso aplica a lo interior de Europa, la mayoría de las medidas, al transporte, a la construcción y al utilizo de agroquímicos, etc. Ahora, es evidente que por un tema de coherencia no podríamos nosotros no aplicar los mismos principios a nuestros países socios y a los países con los que comerciamos. O sea, no sería coherente de nuestra parte decir, no, bueno, nosotros cuidamos de nuestros bosques, reforestamos, luchamos contra los incendios forestales, pero vamos a importar productos de otra parte del mundo sin preguntarnos de dónde vienen, cómo se han producido, si han causado deforestación. Entonces, esto es el núcleo fundamental donde tenemos que enmarcar estas políticas. Entonces, ¿qué nos proponemos con este reglamento que ha sido un poco el foco de la atención durante todo este año y está haciéndolo en estas semanas? Es prácticamente crear una obligación en los importadores, porque obviamente nuestra jurisdicción llega hasta nuestras fronteras. Entonces, nosotros le ponemos una obligación al importador de tener que demostrar que cuando
me estás importando un producto, pues ese producto no ha generado deforestación en el país donde se ha producido. Esto en Colombia aplica a 3 productos fundamentalmente: al café, al aceite de palma y al cacao. Ahora bien, esto ha sido recibido con muchas inquietudes, con muchas críticas y ha generado muchísima preocupación. Pero yo quiero resaltar que a lo largo de este año con Colombia hemos tenido una experiencia muy positiva, en el sentido de que cuando hemos pasado a la implementación práctica de esto, cuando hemos empezado a trabajar con los gremios, con las empresas, con las autoridades locales, con el gobierno nacional para ver cómo podemos hacerlo una realidad, pues en realidad ha ido mucho mejor de lo que nosotros pensábamos. En realidad Colombia en este momento está muy bien posicionada para exportar café libre de deforestación, y eso se debe a un marco legal, como se mencionaba anteriormente, lo mencionaba Andrés, pero se debe también a sistemas tecnológicos, por ejemplo, las bases de datos que permiten la georreferenciación de dónde se da la producción. Y cuando pasamos a la implementación práctica, y eso lo quiero resaltar, el sector privado bueno, no se opone. Y te dice, wow, mira, nosotros estamos conscientes de que no tenemos que deforestar. Nosotros queremos producir sin deforestar. Y entonces es importante ahí hacer una distinción entre los sectores. A veces, ¿qué pasa? Que se dice, no, bueno, entonces esto es un instrumento para evitar que Colombia produzca más. No es cierto. Colombia podría producir más sin deforestar 1 hectárea de bosque, no lo necesita. En realidad, como le mencionaba María Andrea, lo que causa deforestación en este momento en Colombia es sobre todo fenómenos de acaparamiento de tierras, no es una producción legítima. Y entonces creemos que esto sea un modelo aplicable en la realidad. Estamos teniendo un muy buen diálogo con Colombia. En este momento hay en discusión tal vez alargar un poquito el periodo de implementación para permitir a todos los países poder cumplir, pero Colombia está muy bien posicionada. Por lo que concierne estos 3 productos, claro, nosotros podemos aplicar estos principios a los productos que comerciamos. Los que no comerciamos, como por ejemplo la carne, obviamente en este momento no entran en este razonamiento. Bueno, no, buenísimo, Alberto, saber que Colombia tiene grandes avances en la aplicación de estos marcos y en la articulación con un sector que usted mencione que es clave, y es el sector privado, el sector productivo. Jenny, y yo quería saber también cómo es el trabajo que ustedes adelantan desde Parques con estas comunidades locales que, como nos dijo en la anterior intervención, pues han llegado allí por procesos de hace décadas, y cómo también buscan integrarlas con esos objetivos que ustedes tienen en parques nacionales. Sí, bueno, me gustaría señalar también, digamos, cuando hablamos de comunidades locales, también los procesos que se llevan con las comunidades indígenas. Y voy a empezar por ahí porque, digamos, desde Parques Nacionales, uno de los pilares fundamentales, y más acá en la Amazonía, es trabajar articuladamente con las comunidades y las autoridades indígenas, que son las que, digamos, tradicionalmente han conservado estos territorios desde sus prácticas tradicionales. Entonces, digamos que se conjuga ese trabajo con los pueblos indígenas, con los que nosotros en la Amazonía tenemos casi 3 millones de hectáreas, de las más o menos 10 que tiene protegida Amazonía en sus áreas protegidas, las compartimos con territorios indígenas. Con esos territorios y con esas autoridades generamos una coordinación de lo que llamamos la función pública de la conservación, y se hace un trabajo conjunto para el manejo de estos territorios. Entonces, digamos que en las zonas, y pues justamente estas son las zonas que están como en mejor estado de conservación, ¿no?
vemos en la planicie amazónica, en el Putumayo, en el Guainía, son los territorios en donde, digamos, es como ese blindaje que tenemos en el trabajo compartido que hacemos con las autoridades indígenas para la protección de los territorios. Con las comunidades campesinas, efectivamente también, pues como mencionaba ahora, trabajamos de la mano en poder avanzar, digamos, en la construcción y en la concertación de rutas para la resolución de lo que, pues digamos, se habla como conflictos socioambientales, ¿sí? Esas situaciones de ocupación que están generando una presión sobre los ecosistemas. Con estas comunidades tenemos, digamos, procesos de acuerdos. Desde Parques Nacionales hemos impulsado y digamos que ha sido un aprendizaje institucional muy grande desde cómo avanzar en estos procesos de concertación y construcción conjunta para hacer acuerdos en donde, por ejemplo, uno de los logros que hemos tenido también recientemente ha sido a partir del artículo 7º del decreto 1955, en donde viabiliza que Parques pueda hacer acuerdos con comunidades campesinas en condición de vulnerabilidad, ¿sí? Digamos que antes Parques era como un modelo solamente acuerdos de restauración ecológica participativa, pero ahorita se reconoce también que también desde los derechos que tienen las comunidades campesinas, Parques debe avanzar en garantizar efectivamente que se compatibilicen los usos con los objetivos de conservación de las áreas, pero que también se den unas garantías para temas de calidad de vida y buen vivir de las familias que habitan en las áreas protegidas, y en ese sentido poder avanzar en una ruta, digamos, que sea mucho más de fondo, ¿sí? Sabemos que también, digamos, la situación frente a este tema de los acuerdos es que no se pueden eternizar unos acuerdos, y por eso los acuerdos desde Parques son transitorios, porque se busca una ruta y una solución, digamos, más estructural a esto. Sabemos que obviamente esas rutas para poder resolver de fondo estas situaciones tienen e involucran efectivamente el concurso también de otra institucionalidad, Agencia Nacional de Tierras, Ministerio de Ambiente, Ministerio de Agricultura, e incluso pues también la cooperación, y en eso también ha sido, digamos, algo muy importante, porque hemos podido avanzar también en rutas, por ejemplo en el Parque Alto Fragua, es la primera experiencia en Amazonía que tenemos de compra de predios. Entonces, personas que sí tenían su título, que tenían toda la titularidad sobre el predio antes de la declaratoria del área, ya hemos podido viabilizar temas de compra de predios. En el parque, en el Santuario de Flora Orito también hemos viabilizado estos temas para las familias que estaban antes ocupando el área y que se les pudiera, digamos, comprar un predio por fuera del parque. Y en ese sentido avanzamos en esas rutas también para poder, de la mano con las comunidades, dependiendo también su particularidad, poder avanzar pues como en esas situaciones que resuelvan más la problemática. También muy interesante esas experiencias positivas que están teniendo, y ahorita más adelante seguiremos ahondando en esos casos de éxito. Pero Andrés, desde TNC, digamos, ¿cómo es la articulación con las comunidades? Porque claro, en el caso de Jenny nos decía, hay, digamos, mucha participación con los pueblos indígenas, con comunidades locales, pero ustedes de pronto también tienen como un rango también muy variado de actores, como desde TNC abordan para involucrarlos a todos en ese objetivo de conservación. Bueno, digamos que genéricamente en el mundo de la conservación lo llamamos como pueblos indígenas y comunidades locales. En general es el acercamiento que nosotros tenemos con todas las comunidades en todas las estrategias de conservación. Vemos en el caso de áreas protegidas y de territorios colectivos, en general hay una gobernanza más clara. O sea, el mismo Estado, a través de parques nacionales, naturales, tiene la capacidad de tener unos diálogos y controlar esos territorios. Los territorios colectivos tienen un gobierno propio, donde tienen acuerdos claros sobre el manejo, y donde nosotros llegamos a acompañar y ayudar a fortalecer sus economías propias,
sus gobiernos propios, garantizar que sus derechos sean respetados, que la voz, porque digamos, en Colombia, infortunadamente, inclusive la Constitución del 91 reconoció los territorios, reconoció espacios de concertación, como las mesas permanentes de concertación indígena. Entonces, creo que hay diferentes niveles de acercamiento. Ya sabemos, digamos, que la gobernanza y el trabajo que hacemos en diferentes momentos desde lo institucional con la Unidad de Parques Nacionales y con las comunidades que pueden estar asentadas en algunos parques nacionales, porque también es cierto que no todos esos parques están clara todos los límites. En algunos casos hay traslapes con territorios colectivos, en otros casos hay, digamos, discusiones con campesinos. En los territorios colectivos creo que hay un nivel de relacionamiento, si estamos hablando de la Amazonia, con la Organización de Pueblos Indígenas de la Amazonia, que es la OPIAC, tenemos como un diálogo permanente y un trabajo muy activo con la OPIAC. A nivel, digamos, más regional, también con algunas organizaciones indígenas locales. Ayudamos, por ejemplo, a fortalecer uno de los componentes de la Mesa Permanente de Concertación Indígena del Caquetá. Entonces, cómo empezamos a trabajar y también asociado con la deforestación y la preocupación de la pérdida de la biodiversidad, quizás TNC en la Amazonia ha enfocado sus esfuerzos los últimos 15 años a nivel local con comunidades indígenas en municipios de Solano, Cartagena del Chairá y San Vicente del Caguán, que han sido históricamente, eso cambia, los municipios donde más se deforesta. Entonces tenemos una conversación muy fluida con los pueblos indígenas en esas áreas donde hay mayor deforestación, y simplemente para mencionar que esa gobernanza de la que hablé hace un momento ha permitido que, aún existiendo deforestación en áreas protegidas o en territorios colectivos, es muy, muy pequeño si lo comparamos afuera. Entonces, ¿cuál es el relacionamiento afuera? Es muy importante el trabajo, porque muchas veces nos enfocamos en lo que está bien protegido y tiene gobernanza, y casi que señalamos como a los malos del paseo a quienes están por fuera, a los campesinos. Y nosotros en TNC somos una organización que preferimos trabajar de la mano con campesinos, con pequeños productores, inclusive con los productores que pueden estar generando esa transformación, porque no tienen una forma de organizarse tan clara, la gobernanza no es tan clara, sumado a todos los problemas de pobreza, de ilegalidad, de apropiación de tierras. Entonces, nosotros tenemos un trabajo, digamos que en zonas donde el conflicto es más fuerte o en zonas donde la gobernanza es más débil, trabajamos generalmente a través de juntas de acción comunal. Entonces evitamos trabajar separadamente uno a uno, tratamos que esas personas, porque todas esas personas, los campesinos en la Amazonia, en general están agrupados a través de las juntas de acción comunal. Entonces quizás el énfasis en el trabajo con campesinos es a través de ellas. Buenísimo. Y eso me da pie para preguntarle a María Andrea, justamente porque en la primera intervención señalaba ese trabajo que desde GSF adelantan con los campesinos, que es quizás, digamos, uno de esos actores que a veces cuando se habla de conservación, de pronto no se piensa en primera instancia en los campesinos, pero tanto TNC como ustedes también trabajan. ¿Cómo ha sido ese trabajo desde GSF con estos actores que también son claves? Bueno, la verdad es que encuentro un diagnóstico muy similar en términos de los retos que implica trabajar con las comunidades campesinas, debido a que las comunidades campesinas no tienen una organización ni un territorio titulado. Entonces, la gestión que uno hace sobre el territorio empieza con un gran reto de qué actividades se pueden llevar a cabo y quiénes son aquellos que tienen tierra para poder validar con ellos un trabajo. Lo otro es que la gobernabilidad que ellos tienen, las uniones que tienen a través de las juntas de acción comunal, también tienen muchos retos de tener un diálogo, de tener manejo de conflictos, de tener confianza entre ellos. Yo creo que son comunidades que han vivido una historia muy dura. Muchos de ellos han llegado hace pocos años
al territorio, y eso también pone un reto adicional, y es que una comunidad indígena o una comunidad negra conoce muy bien su territorio, el uso de las plantas, los beneficios que tiene, los medicamentos que genera, pero los campesinos algunas veces cuando llegan a este nuevo territorio todavía no tienen ese conocimiento. Eso implica un reto grande que, por ejemplo, cuando nosotros empezamos a hablar con los campesinos y empezamos a desarrollar unas huertas de seguridad alimentaria, viendo que era un tema de calidad de vida totalmente indispensable para ellos y que no lo tienen, y además viendo la realidad del territorio, que tienes que moverte fácilmente por ríos 4 horas para poder hacer mercado y el valor de la gasolina es muy alto, tener una huerta de seguridad alimentaria en su predio es algo muy importante para la calidad de vida de ellos. Y de alguna manera ellos piden cebolla, tomate, y entonces nosotros los invitamos a pensar en una canasta saludable donde también incluyan el arazá, donde también incluyan el copoazú y todos los frutos amazónicos que además pues son locales y que van a tener un mejor uso para el suelo. Eso también es otro inconveniente. Los suelos de la Amazonía son suelos que difícilmente te van a tener una fertilidad continua para un cultivo o para una huerta de seguridad alimentaria. Entonces nosotros lo que hacemos es llevar actividades agroecológicas y enseñarles a manejarlas permanentemente, porque pueden hacer unos bioles específicos y mantener su suelo fértil para que esta frontera agropecuaria se pueda contener, justamente. Pero como lo que quiero decirles es, los retos en efecto son muy grandes, tenemos que seguir trabajando con ellos en fortalecer esas habilidades de asociatividad. Unos campesinos que hagan actividades productivas atomizadas no van a cambiar tampoco una actividad económica, porque tú puedes hacer cualquier negociación con una empresa que quiera comprarte cacao, que quiera comprarte azaí para hacer de pronto cosméticos, pero va a necesitar un volumen. Ese es otro reto que tenemos que tener, un volumen para poder asegurar esa venta del producto que ellos puedan generar. Y definitivamente se requiere una integralidad, que yo creo que este panel además lo muestra, porque nosotros también buscamos trabajar con los actores locales y con otros cooperantes que están en nuestras zonas. Entonces, de esa manera, ¿qué podemos hacer? Tal vez una actividad que yo no puedo hacer, como tal vez tener una energía limpia, porque no vamos a apoyar unas actividades económicas a través de una planta que funcione con diésel, porque no tiene nada de lógica que no sea descarbonizado. Pero de pronto, si desde mi organización y mi proyecto no tengo la viabilidad técnica o económica para esas actividades, otro cooperante, otra institución lo puede hacer. Por eso trabajamos también de la mano con ver cómo se fortalecen las asociaciones y las entidades locales para presentar proyectos de regalías o proyectos que puedan sumar esfuerzos y que se pueda generar una dinámica que habilite estas actividades económicas para los campesinos. Por supuesto, creo que hay muchos retos, pero también creo que la unión hace la fuerza y hace país, ¿no? Entonces, pues desde FAO tenemos todo el compromiso. El proyecto GCF trabaja muy de la mano con la cooperación que está en el bioma amazónico. Son 22 núcleos activos de deforestación que se quieren volver núcleos de desarrollo forestal que están en la Amazonía. Ahí hay muchos retos para trabajar. Buenísimo, y lo decía, están los retos, pero también está todo el trabajo que se hace, y ya en cada una de las intervenciones han ido apareciendo esos casos de éxito, esas buenas prácticas que se están implementando. Entonces, para empezar también con esas como visiones positivas del resultado de todo este trabajo, que es también de lo que se está hablando en esta COP y se seguirá hablando en los próximos días. Jenny ahorita nos contaba de, por ejemplo, estos acuerdos que han hecho en 2 parques de la Amazonía para compra de tierras. ¿Qué otros casos de éxito, qué otros resultados positivos destacaría en el avance de la protección de los ecosistemas que tenemos en la región amazónica del país? Bueno, yo creo que en términos de restauración es importante destacar desde parques el avance que hemos tenido. Desde parques, digamos, para la región amazónica se están trabajando 2 abordajes de restauración. Uno es la restauración con enfoque biocultural, que está relacionada justamente con estas territorialidades indígenas, en donde también, si bien en ocasiones se han presentado, digamos, cambios en las prácticas o en las dinámicas del territorio por terceros, que han afectado justamente todo este sistema de conocimientos y de prácticas tradicionales, cómo desde las comunidades se puede empezar a recuperar. Pero también muchas veces
las mismas comunidades indígenas, por la cercanía que tienen de las dinámicas ilegales como la minería, que termina yéndose a trabajar como jornaleros, a recoger coca o a trabajar en las minas, como eso también genera pérdida en esas prácticas tradicionales de uso del suelo, y cómo eso impacta también negativamente en los ecosistemas. Si bien no es una presión, digamos, vista como una deforestación, como arrasar la selva para sembrar potreros, pero sí hay una transformación en estos territorios que involucra que puedan, digamos, partirse también del rescate y de la revitalización de los conocimientos tradicionales, para poder fortalecer estos territorios. Entonces, desde Amazonía hay un impacto muy grande que estamos trabajando con las comunidades indígenas en relación a estos procesos de restauración con enfoque biocultural. Con las comunidades campesinas también se han hecho unos avances importantes y muy significativos en términos de hacer restauración dentro de las áreas protegidas y en las zonas de colindancia. Tengamos en cuenta también que, digamos, desde el enfoque de parques nacionales, nosotros trabajamos ese enfoque de nodos de biodiversidad, en donde no solamente la conservación es como conservar como si fuera una isla, sino como en las interacciones que también hay, digamos, en los territorios, se busca también que la conservación venga de afuera. Entonces también un poco el enfoque ha estado en términos de abordar la restauración dentro de las áreas, digamos, también aportando estas metas importantes de país de restauración, y también cómo en las zonas de colindancia se pueden generar acuerdos con las comunidades también campesinas para que a partir de restauración y modelos productivos de sistemas sostenibles para la conservación, digamos que los vecinos también nos ayuden a este tema de la función amortiguadora hacia las áreas. Entonces creo que eso ha sido muy significativo para parques, el tema tanto de los acuerdos como con las estrategias de restauración. Eso ha sido muy significativo. Como mencionaba también con el tema, digamos, ya de los avances de compras de predios, mencionaba Alto Fragua, es la experiencia, digamos, como para la Amazonía la más contundente que tenemos, de haber podido ya avanzar en la compra de predios, y tenemos ya, digamos, en proyección otros predios más para comprar. Y en el caso del Santuario de Flora Orito, digamos que lo que se dio fue como se compraron unos predios fuera para las personas que antes ocupaban el área protegida, y eso fue a través también de temas de compensaciones, pues en una zona que en el Putumayo sabemos que es una zona de dinámicas pues de explotación petrolera, pero a través de mecanismos de compensación también se pudo, digamos, viabilizar para que se les pudiera asignar unos predios a estas familias, y hacer todo digamos, todo el tema de unos modelos productivos y una intervención también afuera, para evitar, digamos, como que las familias que ya no estaban pues haciendo los usos dentro del área volvieran nuevamente a generar presiones al interior de ellas. Buenísimo, Jenny. Andrés, la pregunta es igual con una patica, y es que ustedes desde TNC lideraron un proceso muy importante para la declaración de un área protegida de las más jóvenes que tiene el país, que es Manacasías. Entonces, puede ser en esa línea, pero también ¿qué otros ejemplos del trabajo que ha liderado TNC resaltaría como casos de éxito en todo este tema de la conservación? Bueno, creo que son éxitos del país, y voy a empezar como conectando la Amazonia con la Orinoquia, y es quizás el principal logro en la Amazonia fue la ampliación de Chiribiquete. Chiribiquete era un parque de 2.8 millones de hectáreas, se amplió a 4.2 millones de hectáreas. O sea, hoy día Chiribiquete es el bosque, el parque nacional de bosque húmedo tropical más grande del planeta. Hay parques nacionales más grandes, en sabanas, en otro tipo de ecosistemas, pero este tipo, o sea, es un logro del país, de verdad, es un privilegio tener este parque nacional, y TNC puso un pequeño granito de arena, pero el liderazgo de parques nacionales ha sido fundamental, y de otros actores que han contribuido a que eso se diera. ¿Qué ocurre en la Orinoquia? La Orinoquia tiene una muy buena cantidad de parques nacionales, pero en la transición
andino, amazónica, orinocense, o sea, donde hay bosques al sur o territorios colectivos en la Orinoquia que están protegidos en la transición por pueblos indígenas. Sin embargo, fíjense ustedes que, por ejemplo, en departamentos como el Casanare no hay ningún parque nacional. Y casi toda la protección en el Casanare está hecha por privados. Entonces TNC, digamos que nosotros estuvimos muy presentes en el Casanare hace 15 años, salimos unos años y nos concentramos en el Meta, y en esa primera fase que estuvimos en Casanare, vemos cómo se ha consolidado esa estrategia de protección privada, los privados creando reservas de la sociedad civil, que también es importante, que son estrategias complementarias vitales. No, por fuera de las áreas protegidas y territorios colectivos no son desiertos, son áreas donde hay biodiversidad. No podemos comparar un área con árboles en un potrero con un bosque amazónico, pero también alberga cierto nivel de biodiversidad que es importante. Entonces, primero diría, para TNC, algo que nos tiene muy orgullosos es toda esa red que se ha creado de reservas de la sociedad civil. Nosotros hacemos parte también del TFSA, que es un canje de deuda, en el cual acompañamos al gobierno de Colombia hace un par de décadas, y en ese canje de deuda que estamos con Fondo Acción, WWF, Conservación Internacional, Parques Nacionales, seguimos acompañando ese proceso. Pero algo que es más reciente, como decimos, hay una poca representatividad de los ecosistemas de la altillanura, de las sabanas inundables, de la altillanura ondulada, y este es un sitio muy especial, es en medio de la Orinoquia, digamos de los llanos, de la zona plana. Sin embargo, este tipo de altillanura es una altillanura que es colinada, es un sitio hermosísimo, y no está muy pocamente representado esos ecosistemas en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Entonces, por eso es tan importante. No es del tamaño de Chiribiquete, son solo 68.000 hectáreas, pero es ¿cómo lo llamo? Es una joya, es algo muy importante que tenemos. O sea, la protección no solo se trata de millones de hectáreas, hay ecosistemas que pueden ser áreas muy pequeñas, y eso es lo que quisimos hacer con una alianza que ya venía siendo liderada por parques nacionales, con la Fundación Mario Santo Domingo, con WWF, con WCS y otros aliados. Nosotros llegamos cuando, digamos, fue un proceso que tomó muchos años, se declaró el año pasado, pero fue un proceso que empezó en el 2016, quizás, 2017. Nosotros llegamos como en el 2019, un par de años, y acompañamos algunos estudios que hacían falta y trayendo donantes. Ahí estuvo la Fundación WIS, el Bezos Earth Fund, estuvieron el Rewild, estuvieron un grupo de artistas de Estados Unidos, entre los que estaba Leonardo DiCaprio. Entonces, el rol nuestro fue tratar de motivar a estas personas para que nos ayudaran a comprar, porque fue compra. No fueron baldíos del Estado que se declararon como parque nacional, sino que nos tocó comprar 68.000 hectáreas. Entonces, Manacacías se acaba de declarar, estamos muy orgullosos todos los socios, porque es un lugar muy importante para seguir conservando la biodiversidad que tiene Colombia. Buenísimo, Andrés. Y María Andrea, ahorita hablaba de los retos que tiene para el proyecto GCF, pero también decía, pues hay que hablar de lo positivo. Entonces, ¿qué resultados han obtenido a lo largo de estos años de la implementación del proyecto? Bueno, nosotros tenemos unos procesos muy interesantes de fortalecimiento de las capacidades del IDEAM para el sistema de monitoreo de bosques y carbono. Quiero resaltar que el país es un país pionero y muchos otros países vienen a ver cómo está haciendo Colombia para tener este sistema de alertas tempranas en tiempo real. Y esto nos permite, obviamente, responder a las dinámicas de la deforestación de manera muy rápida. Otro logro es que nosotros estamos haciendo un esfuerzo junto con el IDEAM, construimos la Liga de Monitoreo FAO e IDEAM.
Es una miniserie de plastilina en la cual dimos vida a animales que tienen algún tipo de peligro o vulnerabilidad precisamente porque estamos dañando sus hábitats. Y a través de esto tenemos una estrategia pedagógica mediante la cual queremos acercar a las personas no solamente pues a la información que genera el IDEAM, que es muy importante que también la gente entienda el esfuerzo que hace el país y los resultados que tenemos como país, sino también pues la información que se está generando. En ese sentido, ahorita hace muy poco hicimos el lanzamiento de Jack, es un caimán negro que está en peligro de extinción en el bioma amazónico. Es el reportero del sistema de monitoreo de bosques y carbono y también va a ser el reportero de los núcleos de desarrollo forestal. Y esto abre las puertas a un camino muy bonito pedagógico, tanto del sistema de información como en general las actividades que debemos hacer para reducir la deforestación en el bioma amazónico, y esto es pues muy relevante. Con las comunidades campesinas hemos tenido un proceso de negociación. La negociación toma tiempo y la cooperación toma tiempo, como nosotros acá sabemos, porque tenemos que no imponer algo a las comunidades campesinas, sino trabajar con ellos, con qué te sientes cómodo y realmente qué quieres hacer para que haya un compromiso de trabajo y además también hay desconfianza y eso es algo muy importante para decirlo. Y generar confianza con alguien pues toma tiempo. Poderles decir, nosotros queremos estar acá y queremos estar presentes, queremos hacer las actividades económicas con las que ustedes realmente se sientan cómodos, y eso a veces nos pone en discusiones complicadas. Por ejemplo, ¿cuándo me vas a traer el equipo de transformación de la madera? Pero ¿cómo te traigo la transformación de la madera si el aprovechamiento de madera todavía no es legal con la corporación? Entonces esas discusiones toman mucho tiempo. Pero estamos fortaleciendo las capacidades de las comunidades, estamos fortaleciendo sus actividades para tener confianza entre ellos, para que las juntas de acción comunal realmente funcionen, y de ahí vamos a hacer un diálogo hacia arriba, desde lo local, desde las comunidades con las juntas, luego a través de la asociación de juntas, poder tener un acuerdo de lo que se quiere hacer en el núcleo y poder tener una confianza para que el trabajo que hagamos no se pierda por tal vez una discusión que tuvieron ellos y ya no quieran estar juntos, y esto implica un proceso continuo, permanente y largo. Por el otro lado, también tenemos que ver cuáles son las actividades económicas que se pueden viabilizar, y eso es otra discusión. A veces nosotros como FAO llevamos unas unidades de manejo forestal en todo el país, y de ahí producimos miel, o se apoyó la producción de café, o se están generando artesanías. Pero a veces no solamente es un producto final, sino también alimentar una cadena de suministros. Entonces, estamos haciendo todos los análisis a través de bioeconomía para ver cuáles son las actividades más pues que se pueden viabilizar con las comunidades. Y creo que, aunque eso no es algo tan fácil de ver, es un resultado también bastante importante. Esperamos poder tener resultados más adelante muy contundentes, pero para llegar a esos resultados hay que transitar este camino y ahí estamos. Claro, buenísimo, María Andrea. Y para cerrar este espacio de los resultados positivos, Alberto, usted ahora nos adelantaba el camino que ha avanzado el país con el café, el cacao y la palma de aceite bajo, digamos, los marcos que ha establecido la Unión Europea, pero que otros procesos que se estén apoyando desde la Unión Europea en el país resaltaría. Pues yo creo que hay muchas cosas buenas que están pasando. En la COP, fuera de la COP, creo que en el tema general es que creo que se está entendiendo algo que debería ser obvio, pero no siempre lo es. Y es decir, que no hay oposición entre producción y conservación. Es decir, no es que la conservación es el trabajo de Jenny o de Andrés, la producción es de los campesinos, de las empresas privadas, sino que todos los sectores de la sociedad y de la economía, de las instituciones, tienen un interés a que esto funcione de forma coordinada. Entonces, creo que lo que hemos estado hablando aquí demuestra muy claramente pues, que Jenny tiene que trabajar con los campesinos, con los productores, y que puede haber producción sostenible, incluso por ejemplo a través de mecanismos de bioeconomía de no maderables. Puede haber producción en los parques nacionales, pero también puede haber conservación fuera de las áreas protegidas. Eso
hay que asumirlo, hay que encontrar mecanismos institucionales para que esto funcione. Ahora, para que esto funcione, aparte de debatirlo y de entenderlo, después es necesario crear los mecanismos. Las instituciones son fundamentales y a veces pues he tenido el honor de ir a los territorios con Jenny, con los colegas de parques nacionales y la verdad, en muchos casos uno percibe de que esa es casi que la única presencia del Estado que las comunidades ven en los territorios. Entonces, para que esto funcione, es fundamental de que se den algunas condiciones: la presencia del Estado, la reforma rural integral, para que se habiliten las inversiones, no solamente las inversiones de la cooperación, de los fondos globales, sino que la inversión privada. La meta 30-30, lo estamos viendo aquí en la COP, no la van a financiar solamente las multilaterales o los gobiernos, pero la inversión privada es fundamental a ciertas condiciones. Nadie está pensando, creo, en repetir los fenómenos que se dieron con el caucho, ¿no? En el siglo pasado. Tenemos que aprender y hacer las cosas distintas. Y ahí veo, en el marco de Colombia se están dando procesos muy interesantes. Para mencionar algunos a nivel institucional, por ejemplo, todo lo que está pasando a nivel del marco legal, de las zonas de reserva campesina, los núcleos de desarrollo forestal, y no me voy a aventurar a más temas porque no soy especialista, pero se ve una dinámica positiva. A nivel económico, lo que está pasando con los negocios verdes, con la socio-bioeconomía. Cuando uno da un paseo aquí en Cali, en la zona verde, ve cientos de negocios pequeños y medianos que están desarrollando desde el biche del Pacífico a la artesanía con el non maderable, productos cosméticos, medicinales. Esa es una realidad, no estamos hablando de ciencia ficción, estamos hablando de negocios que se están dando en Colombia y que generan bienestar, y también hay fondos de inversión que están interesados en apoyar. Hay que crear estos mecanismos. La ganadería a veces se le mira y como el responsable principal, pero hay que pensar que también hay una ganadería que interesada en un proceso de transformación, una ganadería sostenible donde una finca dice, bueno, yo por ejemplo no necesito que mis 200 hectáreas sean un potrero, yo puedo producir de forma más eficiente en 100 y 100 dedicarlos a la conservación y crear una reserva natural de la sociedad civil. Y de nuevo, no estamos hablando de otra parte del mundo o de otro planeta, estamos hablando de procesos que se están dando en el Caquetá, en el Putumayo, en el Meta, y esto hay que apoyarlo, y yo creo que es muy importante un espacio como esto que nos están dando del espectador, porque es muy importante que la gente los conozca, que el público los conozca, se apropie, porque eso genera esa confianza para que se pueda dar ese cambio en el país. Buenísimo, Alberto. Y ya que menciona el foro que se está dando justamente en el marco de la COP16, en esta COP, los 196 países que hacen parte del convenio de diversidad biológica vienen a presentar sus planes de acción de cómo vamos a hacer para cumplir esas 23 metas que se pactaron hace 2 años en Montreal y que buscan detener y revertir la pérdida de biodiversidad que vive el planeta. Yo les quería preguntar por los resultados que desde los perfiles de cada uno de ustedes esperan de esta COP en ese sentido. Pero no solo, digamos, en temas tan detallados y técnicos como la revisión de los NBSAPs de los países, sino en términos, por ejemplo, de lo que se ve en la calle, de las discusiones que se están dando, que quizás para ustedes que llevan años en esto, pues
son un cuento que ya se conocen, pero que a la gente le empieza a sonar más. Entonces, en esta empecemos con Andrés. Sí, ¿cuáles son los resultados o las expectativas que usted tiene sobre esta COP y cómo hacer para no seguir acabando con la naturaleza, con la diversidad biológica? Ok, bueno, pues debemos partir del hecho de que los seres humanos tenemos una dependencia muy estrecha con la naturaleza. O sea, no podemos separar a los hombres de la naturaleza, somos un mismo organismo y dependemos de la naturaleza. Y en la medida que garanticemos su conservación y su protección, pues nos vamos a beneficiar nosotros mismos. Y, inclusive en términos muy sencillos, los NBSAPs no son nada más que decir cuáles son las acciones concretas que usted como país se compromete a hacer en un tiempo determinado, en una década. Entonces, lo que esperamos de esta década, que ya está bien avanzada, es que los países se comprometan, y mucho más los países que somos megadiversos, que es parte de esta conversación. América Latina, por ejemplo, tiene 6 de los países que están en el top 10 de megadiversidad del planeta. O sea, América Latina alberga casi el 50% de la biodiversidad del planeta, 40 y tanto por ciento de la biodiversidad del planeta. Y eso no es menor, porque de esa biodiversidad dependemos los locales, pero también depende el planeta. De garantizar que esos bosques estén en pie, que esos humedales se mantengan, depende la salud de nosotros como seres humanos también. La salud de los ecosistemas está atada a nuestra salud. ¿Qué retos tiene hacia el futuro la gestión de la biodiversidad? Uno, yo creo que es posicionar y felicitamos al espectador por este espacio, porque, por ejemplo, hace 10 años la deforestación no estaba tan posicionada, o el cambio climático, pero ustedes también han hecho un esfuerzo grande por traer la biodiversidad al debate nacional. En la medida que nos sensibilicemos todos los colombianos sobre la importancia de la biodiversidad, y es un poco lo conecto con lo que mencionaba ahora, cuando se nos empieza a quemar la casa, el barrio a nosotros, ahí sí decimos miércoles, las quemas son importantes. O cuando podemos tener problemas por abastecimiento de alimentos, miércoles, ya me toca. Entonces, bueno, 1, sensibilizar al público. 2, creo que hay un compromiso muy grande de los gobiernos. Yo creo que Colombia ha sido ambicioso en decir que cumplió con la meta, tan ambicioso que está diciendo que cumplió la meta sin cumplirla, porque en realidad el país, y Jenny lo sabe mucho mejor, en figuras de protección legalmente, o sea, no, porque en el argot de la conservación también se habla de parques de papel, y en términos reales, con gobernanza, con manejo, está en tierras, en tierras continentales, como alrededor del 17%, o sea, nos falta llegar al 30%. Colombia separa océanos o ecosistemas marinos y costeros, los separa, en ese sí ya pasamos el 30%. Entonces digamos que en protección real, allí estamos, en protección de tierras todavía falta. Hay unas medidas complementarias, que es justamente lo que hemos hablado, por fuera de las áreas protegidas, que son las OMEX, que son las medidas complementarias que no son un parque nacional. Y ahí es donde está la controversia, porque si incluimos las OMEX, que digamos que son zonas con menor manejo, o que no tienen la gobernanza, no sé, distritos de manejo integrado, donde se permite la agricultura, donde se permite la ganadería. Si incluimos las OMEX, vamos a llegar a más del 30%. Entonces, creo que el país tiene que seguir haciendo esfuerzos para garantizar que cumplamos con esa meta. Digamos que en términos políticos, Colombia ha hecho un esfuerzo muy grande y, de hecho, simplemente para resaltar lo que dijo la ministra Mohamed la semana pasada, pero que ya se ratificó con la presentación justamente de ese plan de acción de Colombia,
que Colombia lo entregó, no todos los países, todos esos 190 y pico, como solo 20 lo han entregado, no tengo la cifra precisa, pero Colombia fue juicioso y lo entregó. Y en esas metas creo que voy a volverme atrás. Entre el 2010 y el 2020, las metas Aichi se incumplieron, pero fíjese usted, donde cumplimos más, donde estuvimos más cerca de cumplir metas Aichi son en áreas protegidas, en territorios, o sea, Colombia ha hecho un esfuerzo muy serio. Parques nacionales, el liderazgo del Ministerio de Ambiente, el Sistema Nacional Ambiental, o sea, todo el soporte lo ha permitido. ¿Dónde tenemos una brecha muy grande? Por fuera de las áreas protegidas. En los territorios colectivos son alrededor del 31% de Colombia, no es menor. Todavía en la contabilidad no se incluyen territorios colectivos, entonces bueno, hay una discusión amplia alrededor de esto, pero quiero resaltar necesitamos trabajar con los sectores productivos. Hay una gran necesidad y es donde cuando se hizo la evaluación del plan de acción, o sea, las acciones que iban a hacer los países entre el 2010 y el 2020, donde más énfasis hicieron fue en gestión de salud, los ecosistemas y la salud y todos los sistemas asociados a la alimentación. Los sistemas alimentarios juegan un rol muy importante o para transformar o para conservar biodiversidad. Entonces yo diría que hacia adelante el país tiene que seguir haciendo lo que está haciendo bien, tiene que garantizar que los pueblos indígenas tengan voz, sean reconocidos sus territorios, haya financiamiento directo hacia los pueblos indígenas, haga financiamiento para cumplir con esas metas. No pueden ser metas aspiracionales, tiene que haber recursos que acompañen el cumplimiento de esas metas, pero creo que hay una meta hay unas metas muy delicadas que están asociadas a cómo gestionamos los sistemas agropecuarios, los sistemas alimentarios. Buenísimo, Andrés. Y María Andrea, le traslado la pregunta de las expectativas o de los resultados que esperaría ver de esta COP. Bueno, yo creo que Colombia es un país que ha ido muy juicioso avanzando y lo demuestra acá, pero yo creo que el esfuerzo tiene que concentrarse en actuar para poder llegar a resultados. Entonces, si tú miras, por ejemplo, en el 2018 se adoptó la Estrategia Nacional RED, que es la estrategia que permite reducir las emisiones de gases de efecto invernadero por reducción de la deforestación y otras actividades complementarias. Luego se pasó a la apuesta de hacer un documento COMPES para poder ver qué acciones iban a priorizar. Luego se pasó al plan de contención de la deforestación. Y está bien que cada gobierno quiera priorizar algunos aspectos, pero creo que es muy importante que esta COP nos permita vernos como país de largo plazo, no como país de cada gobierno y de cada esfuerzo por desarrollar bajo mis criterios y mis prioridades cómo voy a reducir la deforestación para reducir la pérdida de biodiversidad. Creo que el compromiso debe ser de largo plazo. Entonces, un poco eso busca el plan de acción de biodiversidad, que se puedan hacer acciones de largo plazo y que nos podamos ver como un Estado, y creo que gran parte de la ganancia de tener la COP acá es que puede haber una presión desde la ciudadanía que hace conciencia de este evento y de la relevancia de este evento, del movimiento que tiene el mundo a través del evento, cuando vienen todos nuestros países, cuando en el aeropuerto vemos a la gente desplazándose a Cali, entonces uno dice, hay algo importante que está pasando, que las personas le están parando bolas, y creo que eso es lo que necesitamos, mantener esa intención para poder actuar, porque lo que necesitamos son resultados así. Por supuesto que tenemos que seguir. La política pública es circular porque necesitamos saber si en efecto lo que estamos haciendo está generando resultados. Y ahí los datos son muy importantes. Por eso para el GCF apoyar el sistema de monitoreo de bosques y carbono es muy relevante, porque va a habilitar saber si estamos haciendo las cosas bien y va a permitir habilitar recursos de financiación por cumplimiento de metas. Entonces, ese ciclo que nos permita replantear, estamos haciendo bien actividades, hay que reforzar en esto, va a ser muy importante, pero para mí lo más relevante, lo que yo espero de la COP teniéndola en mi país, es que haya un compromiso de Estado y que queramos ver que esto implica continuidad de las actividades para poder cambiar la realidad que estamos teniendo en pérdida de biodiversidad. Buenísimo, María Andrea. Y es la misma pregunta para Alberto, quizás desde otra perspectiva, ¿qué esperaría de esta COP, de los resultados que pueda arrojar?
Pues las negociaciones siempre son procesos complicados, ¿no? Casi 200 países negociando. Es evidente que es difícil. Cada uno espera ver cómo se mueve el otro, qué compromiso asume, y es fascinante que todo esto se esté dando aquí en la zona azul. Nosotros lo sabemos bien porque como Unión Europea, de estos casi 200 países, pues 27 son europeos y nos coordinamos antes como posición negocial. O sea, llegamos con una posición negocial que ya es coordinada entre 27. Entonces conocemos muy bien este proceso. Pero en estos procesos es importante que alguien en algún momento tome la iniciativa, asuma un compromiso, y eso se llama liderazgo. Y esto vale para los gobiernos, vale para el sector privado también. Igual a nivel empresarial pasa lo mismo. Todos compiten, están ahí hasta que uno toma la iniciativa, asume el liderazgo y crea un movimiento. Ahora, los gobiernos responden a su base, a los que votan y los que eligen los gobiernos con su voto. Entonces, y las empresas privadas responden sobre todo ¿qué? A la decisión de consumo de las personas. Ahora, estos actores, tanto los que votan que los que consumen, son los mismos, que es la gente. Por eso es tan importante que esta sea la COP de la gente. ¿Y qué nos esperamos de esta COP? Pues felicitamos que haya esta participación popular, una COP que normalmente se daba dentro de un grupo restringido de personas negociando. Aquí se le han abierto las puertas a Cali, a Colombia, al mundo, porque es fundamental que el mundo participe de estas negociaciones, que sepan lo que está pasando y que de alguna forma le dé respaldo a las empresas, a los gobiernos, etc. Entonces es esto que esperamos de la COP de Cali. Felicitamos al gobierno de Colombia que haya asumido este liderazgo. Tenemos que recordar también que la COP16 marca el inicio de la presidencia de Colombia de este marco de negociación que dura 2 años, y esperamos pues que se siga con este liderazgo, que se haga partícipe la población y que se territorialicen los compromisos en Colombia y en los otros países. Súper, Alberto. Y Jenny, para cerrar esta parte de las expectativas de lo que le puede dejar esta cumbre al país, ¿qué espera ver usted? Bueno, yo tengo una gran expectativa con que esta COP aporte en el fortalecimiento de la gestión de las áreas protegidas. Si bien, digamos, la meta, y ahorita pues se señalaban las cifras, hemos avanzado en términos de esas metas de representatividad, Manacasía, se amplió la sierra, se han creado áreas protegidas regionales, pero sigue, digamos, existiendo también una gran necesidad de fortalecer la gestión de las áreas protegidas que ya están creadas y que están en proceso de creación. Esa gestión involucra también, pues justamente han salido muchos elementos en esta conversación sobre temas también de fortalecer la gobernanza en los territorios y la gobernabilidad en los territorios para poder tener una gestión efectiva de estas áreas. Definitivamente sigue causando preocupación frente a estas áreas de la Amazonía las situaciones justamente de dificultad para gestionar y para tener operatividad y una, digamos, adecuada conservación de las áreas a partir de lo que nosotros misionalmente nos ha sido asignado por las situaciones de orden público, por las dinámicas ilegales. Entonces, claro, digamos, yo puedo, y Parques Nacionales puede contundentemente avanzar en las metas de representatividad, en las metas de restauración, pero yo puedo hacer acuerdos de restauración con las comunidades locales que restauren 2, 5, 10 hectáreas, pero resulta que si tengo una persona que está tumbando 100 hectáreas en Chiribiquete en una dinámica de acaparamiento de tierras, la brecha sigue
muy desigual frente a esos temas. Entonces eso, digamos, involucra un gran reto para el país, en donde, pues nuevamente insisto, no es solamente parques nacionales, sino que esto tiene que rodearse. Justamente, si Chiribiquete representa para el país y para el mundo lo que representa, tiene que tener una intervención mucho más contundente, y de hecho tiene una intervención, es decir, hay muchos aliados y muchas personas trabajando alrededor de Chiribiquete, pero vemos con preocupación que efectivamente las cifras no nos están siendo muy favorables. Estamos viendo que casi que estamos hablando de 2.000 hectáreas al año que se están deforestando en Chiribiquete, y eso nos habla de unas dinámicas, digamos, muy preocupantes, que tienen que tener una mirada muy particular sobre la Amazonía y sobre la gestión de las áreas. Entonces creo que esa es una de mis expectativas, y también creo que hay otra frente al tema de áreas, de otras formas de conservación, ¿no? De estas de las OMEC, pero también de esa expectativa también que se tiene sobre cómo consolidar otra categoría de conservación comunitaria, o esos retos que hay también frente a digamos, la sociedad civil que ha puesto también el tema de esas otras categorías comunitarias de conservación. Creo que eso es una, pues, expectativa, digamos, importante con la que, pues, el país podría avanzar en temas de conservación. Muy, muy interesantes las expectativas que se manejan, pero me voy a regresar a algo que mencionó Andrés en la última intervención, y fue las metas Aichi, ¿no? Porque esas metas Aichi que se pactaron con un objetivo similar a las que ahora tienen las de Kunming-Montreal no se cumplieron, no se cumplió ninguna de ellas, y ahora estamos a mitad de camino del tiempo que se pensó para las de Kunming-Montreal. Pero como también se ha dicho, pues poco más de 30 países de los 196 que hacen parte del convenio llegaron con la tarea hecha de: este es mi plan para cumplir con estas 23 metas. Y además están los retos que ya han sido resaltados en este foro. Entonces tenemos retos a nivel local, regional, nacional y mundial, pero también tenemos una experiencia de acuerdos globales que no se han cumplido. Con esto en mente, ¿qué les hace a ustedes mantener la esperanza de que de aquí a 2030 podamos cumplir con lo que se ha planteado la humanidad, y es conservar y proteger más nuestra biodiversidad? Sí. Bueno, pues yo creo que en Colombia tenemos varias agendas que nos permiten tener la esperanza. Para mí, Colombia viene haciendo una apuesta de integrar la agenda de ODS, la agenda de cambio climático y la agenda de biodiversidad. Y creo que esto es un punto de inflexión, me parece a mí, porque cuando uno ya puede ver que hay una actividad que le permite alcanzar la meta de biodiversidad, alcanzar la meta de ODS al mismo tiempo. Por ejemplo, cuando yo hago un sistema agroalimentario adecuado, con sistemas agroecológicos, conteniendo la deforestación, contribuye a diferentes objetivos de desarrollo sostenible que mejoran la calidad de vida de las comunidades. Yo creo que esta es una esperanza bastante contundente en la medida que se están unificando recursos en pro de una misma línea de acción, y que va a tener grandes implicaciones en mejora de calidad de vida de las comunidades, en mejora de efectividad de los recursos, en institucionalidad también ayuda a hacer una articulación. Entonces, este es un camino que se ha venido trazando, yo creo que desde el 2018 posiblemente, y también ha sido fomentado desde diferentes ámbitos de la cooperación y de las instituciones públicas. Entonces, esa es un poco para mí la esperanza en mi experiencia de trabajo con las instituciones públicas, porque creo que eso ha permitido precisamente no seguir formulando tantos documentos, sino implementando, y creo que cuando ya tengamos esos resultados de implementación y se habiliten, vuelvo a mi proyecto, que es un proyecto que es bastante importante para el país, porque recibir casi 30 millones de dólares por haber cumplido la reducción de la deforestación, también creo que da una esperanza. Entonces, si caminamos por ahí y vemos el vaso medio lleno, creo que se pueden lograr. Ya si me pongo más fatalista, por supuesto, las cifras de pérdida de la deforestación, de biodiversidad, perdón, pues nos dicen que hay que hacer algo con urgencia.
Entonces, esas cifras que muchas veces también se usan un poco como la carta que uno dice, hay que generar conciencia también de manera, desde el vaso medio vacío, también creo que son importantes. Y la suma de las dos nos pueden ayudar a tener esta esperanza de seguir trabajando por esto. Buenísimo, María Andrea. Alberto, ¿usted qué lo mantiene con esperanza? Pues yo creo que lo que me hace esperar, pues no creo que el ser humano haya cambiado, y coincido de que mirando a los compromisos que se han asumido en muchas de estas plataformas y no se han cumplido, pues no habría mucha razón por esperar, pero sí creo que hay una toma de conciencia de que esta no es una negociación, está hablando de la biodiversidad, pero también hay dos otras que no hemos mencionado, que es la de cambio climático y la de desertificación. No es que son negociaciones donde uno gana y uno pierde. No estamos haciendo un contrato entre privados. Estas son negociaciones donde o todos como humanidad salimos ganando o todos desaparecemos. Entonces yo creo que lo que me hace esperar es este sentido de urgencia, que creo que a pesar de mucho ruido y de mucha desinformación, espero que la población global esté entendiendo. Entonces ese sentido de urgencia, y creo que esta COP lo está planteando alrededor de tres temas que son fundamentales. Uno es el tema de la inversión, de la financiación de estas metas. O sea, no podemos articular metas y no preocuparnos de cuáles instrumentos financieros tenemos para cumplirlas. Instrumentos financieros que son públicos, privados, no son solamente los fondos de cooperación, eso debe quedar claro. Segundo, la participación de todos, o sea, no es las metas que se acuerdan no son el problema de esas señoras y esos señores que están negociando en zona azul, sino que son de todos, y la participación. Y último, que es un factor que no hemos mencionado, pero que yo creo que sea fundamental, que es que la tecnología también nos permite cada día pues poder monitorear estas metas de forma más contundente, más inmediata. Por ejemplo, empezamos esta conversación hablando de las cifras de deforestación, pues ahí tenemos herramientas tecnológicas que nos permiten un monitoreo diario. Estamos trabajando con parques nacionales y con varias de la institucionalidad de Colombia para ver cómo las utilizamos. Pues yo no quiero desanimarme. Si no se ha cumplido en el pasado, pues eso no es una justificación para no seguir haciéndolo. Tenemos un llamado urgente. Súper, Alberto. Jenny, igual. Bueno, pues mi esperanza está en la gente. Creo que, digamos, en dos sentidos. Uno es, y está demostrado, bueno, yo hasta hoy estoy llegando, pero estaba, digamos, viendo toda la incidencia que está generando la gente en la COP, ¿sí? O sea, digamos, que esto sea masivo, que esto sea tan contundente de apropiación por toda la gente, genera efectivamente una incidencia. Y digamos, como el hecho de que la gente esté participando y haya participado en términos de cómo muestran sus experiencias, de cómo desde lo que están haciendo están mostrando que sí puede haber una opción de cambio, creo que es como lo que le nutre a uno un poco la esperanza. Y también creo que a partir justamente de las situaciones de alerta que se han generado recientemente sobre estos temas de cambio climático en Bogotá, la situación que estamos viviendo con racionamiento de agua que nunca se había vivido, la preocupación de que efectivamente ya podemos quedarnos sin agua, en la misma Amazonía también las situaciones que se han vivido de estas temporadas tan contundentes de cambio de clima, cuando no se esperaba que se dieran digamos, estos calores que se presentaron en las últimas semanas. Eso genera también un cambio de actitud en la gente, y ese cambio de actitud, digamos, siento que ha venido dándose sí desde hace un tiempo. Hace unos días estaba en Guaviare y estábamos
en la conmemoración de los 35 años justamente del Parque Serranía de Chiribiquete y de la Reserva Nucac, y recordaba yo cómo hace 17 años cuando llegué al Guaviare, era muy difícil hablar de estos temas ambientales con la gente y con las comunidades, porque la gente estaba todavía en la lógica de la coca, todavía estaba en la lógica de otras dinámicas del territorio, y ahorita ver la cantidad de organizaciones, de comunidades locales presentes, apropiadas de estos temas de la conservación, sí genera, digamos, y también a los jóvenes, ¿no? Ver cómo los jóvenes ahorita están tan posicionados con estos temas de la defensa del ambiente. Creo que ese cambio de conciencia pues es también como lo que genera la esperanza, y cómo eso pues puede, digamos, presionar efectivamente para que pues también en estas negociaciones se tomen decisiones, digamos, como más contundentes que nos apunten a estos retos. Súper, Jenny. Andrés, igual. Bueno, yo creo que hay muchas razones para esperanzarnos, y comparto mucho la forma como lo expresó Jenny. Yo creo que este país es mejor que el que teníamos hace 20 años, y creo que es mejor que cuando nacimos. Lo que pasa es que hemos tenido problemas muy complejos, y yo creo que si logramos cumplirlos o no está también asociado con cómo logramos nosotros resolver algunas cosas como sociedad. Y yo algunas veces les digo a mis colegas como, a veces traemos discusiones del primer mundo, donde las cosas quizás ya están resueltas. Nosotros no tenemos tantas cosas resueltas, entonces un gobierno tiene que hacer una escuelita, bienes públicos, hay pobreza, hay regiones donde no está el Estado, donde no hay un médico, donde no hay una escuela. Entonces yo lo que creo es que es el mismo reto que tenemos nosotros como sociedad para progresar, para que progresemos, para que las personas y la naturaleza progresen. Yo creo que ahí es donde vamos a encontrar el punto de inflexión. Tenemos que resolver muchas cosas todavía como país, tenemos que resolver muchas cosas como sociedad que no están resueltas, y quizás esas discusiones por eso a veces terminan siendo tan etéreas para tanta gente, porque yo tengo que resolver mi comidita, yo tengo que resolver que mis hijos estudien, yo tengo que resolver. Entonces, bueno, eso es un elemento. Creo que yo digo que hay razones para la esperanza, pensando que es un país que ha sobrellevado situaciones bien difíciles, y creo que lo vamos resolviendo. Creo que tener un plan claro, tener la forma de monitorearlo, tener metas como sociedad, que el Estado pueda, como bien lo decía María Andrea, esto es un empujón del Estado. No es de 3 años, 4 años, no son los 2 años de la presidencia, no, es algo de largo aliento. Entonces yo creo que tenemos que también como sociedad, siempre pensamos muy en el corto plazo, pero que también como Estado tengamos planes de muy largo plazo. Creo que también es como sensibilizar. Creo que Alberto lo mencionó, que la sociedad esté sensibilizada, conectarnos, y quizás la gente puede estar más conectada con el agua que se toma. Entonces, ¿cómo conectamos a la gente con el agua que se toma? Con un reto, que quizás el reto mayúsculo que tenemos es detener la deforestación. Entonces, claro, para el sector ambiental es cómo integramos la agenda de cambio climático y biodiversidad. Pues para nosotros es entendible, pero para el colombiano del común, quizás, ¿qué significa eso? Entonces, vuelvo y repito el ejercicio que ustedes están haciendo, porque nosotros como organizaciones no tenemos la voz que tienen ustedes. Nosotros quizás convocamos a un evento donde van 20 personas. Esto que estamos haciendo lo van a ver 50.000. Entonces, también como el rol que tienen ustedes de sensibilizar a la sociedad para que las cumplamos. Pero yo creo que yo tengo mucha esperanza sobre mi país, y creo que esto también es una de las cosas donde creo que lo vamos a lograr. Buenísimo, Andrés, y ya con esas razones para mantenernos optimistas, cerramos el foro, no sin antes agradecerles por su participación. María Andrea, Alberto, Jenny, Andrés, muchas gracias por acompañarnos. Y a todas las personas que siguieron este foro a través de las redes sociales, también les agradecemos por mantenerse conectadas. Les invitamos a
visitar la sección de Ruta a la COP16 que tenemos en la sección de Ambiente del Espectador, donde podrán conocer todo lo que está pasando en la COP16 de biodiversidad. Hasta una próxima oportunidad.